Muy buenos días. Estamos aquí para compartirles parte del trabajo final del máster en esta presentación de aproximadamente 20 minutos, donde vamos a revisar los principales puntos de este trabajo de investigación. El trabajo se titula Análisis de la complejidad de las políticas públicas para las finanzas públicas subnacionales, una aproximación teórica desde la evaluación utilizando modelación dinámica de sistemas haciendo énfasis en el caso de la deuda pública de Nuevo León, México. Forma parte del trabajo final del máster del máster en evaluación de política pública. Mi nombre es Alfonso Noé Martínez Alejandre, a sus órdenes, igual de sus comentarios que me hagan llegar a través de los medios correspondientes. Eh, este es un trabajo que se enfoca principalmente en cómo podríamos empezar a implementar herramientas de complejidad para hacer una evaluación de políticas públicas y desarrollar lineamientos, indicadores que nos permitan tener mayor perspectiva antes de la implementación de la política pública, antes de que se efectúe de cierta forma la inversión en los recursos públicos, en este caso para el tema de finanzas públicas, enfocados a un manejo más sostenible de la deuda pública. Actualmente en las finanzas públicas de los gobiernos hay una gran crisis en el caso de México. El tener diferentes tipos de regulación dentro de los diferentes gobiernos subnacionales genera de cierta forma un problema a la hora de comparar y medir los niveles de endeudamiento. Si bien se tiene una ley general, que es una ley federal, cada estado cuenta con, con los permisos, cuenta con las posibilidades de generar su propia regulación. Es parte de lo que revisaremos y posteriormente revisaremos el modelo de simulación, de modelación dinámica propuesto en un contexto de complejidad dentro del diseño, análisis y evaluación de las políticas públicas como una herramienta para problemas complejos. En este caso, lo que estaremos revisando es el planteamiento del modelo, de dónde surge el modelo, qué metodología, bajo qué paradigmas de complejidad se diseñó este modelo, cuáles son los resultados que se obtuvieron y cuál es la propuesta o los lineamientos de política pública que podrían generar un mejor desempeño de las finanzas públicas, en este caso, enfocados al gobierno subnacional de Nuevo León. Los principales objetivos, como les comentaba, es el analizar el rol de la complejidad dentro de la elaboración de las políticas públicas, analizar la dinámica sistémica del endeudamiento en los gobiernos subnacionales, utilizar variables que son las variables que se generan por parte de las estadísticas nacionales, por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y también por las tesorerías estatales. Explorar futuros posibles para poder llegar a un futuro deseado dentro de la implementación de la política pública y, como les comentaba, qué lineamientos de política pública desde la complejidad, haciendo este tipo de modelos de política pública, podrían resultar y generar valor hacia las dependencias públicas. Se requiere que las políticas públicas den respuesta a las necesidades de la población y en estos tiempos de crisis que puedan afrontar las diferentes complejidades desde una forma holística, desde una forma inclusiva, desde una forma analítica. Se requiere que la calidad de las políticas públicas sea efectiva. Es por esto que la evaluación desde el diseño, desde el análisis de la política pública es tan importante. Para esto utilizamos una herramienta que, si bien no es una herramienta exclusivamente para el tema de modelación de política pública, es una herramienta que se ha utilizado bastante en la elaboración de modelos complejos, en las mediciones, es la dinámica de sistemas, principalmente mediante el sistema de ITIN, que es el que utilizamos para modelar este sistema complejo. La complejidad tiene ciertos parámetros, ciertos
normativa, y entre ellas se encuentra pues que la suma de las partes que componen un sistema, si la sumamos, no es igual al sistema. Esto en un modelo más simplificado podía tener sentido, pero en un sistema complejo no tiene sentido, porque cada una de las partes tiene su propia dinámica, y cada una de las partes va retroalimentando el resultado de otra parte. Entonces empiezas generando subsistemas dentro de un sistema, y cada subsistema tiene una dinámica, y esa dinámica es la que genera los diferentes resultados de la actuación, de la implementación, diferentes resultados, ¿no? En este caso, los subsistemas que se utilizan son subsistemas de ingresos, subsistemas de egresos, subsistemas de la misma deuda pública, en un suprasistema que viene siendo la tesorería estatal, que está dentro de otro suprasistema que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las características de los sistemas complejos es que tienen diferentes ciclos de retroalimentación, y cada uno de estos ciclos va afectando o va haciendo que una variable crezca o que una variable disminuya. Dentro del contexto en temas de política pública, las políticas públicas están muy conectadas con la satisfacción del ciudadano, con el tema de bienestar. Realmente esta forma técnica de poder articular el actuar de un gobierno es más que necesaria para poder evolucionar hacia políticas públicas, hacia acciones y hacia gobiernos más profesionalizados. En temas de perspectiva estratégica que tienen que ver con generar un futuro deseado, que también está conectado de cierta forma con la complejidad, porque estos sistemas complejos son justamente los que nos proporcionan herramientas para poder construir esos futuros deseados. En este sentido, las finanzas públicas, como es en el caso de Nuevo León, tiene altos indicadores en gasto corriente. El gasto corriente se clasifica sobre ese gasto que se realiza en sueldos, en prestaciones, en nómina para el funcionario público. No es un gasto que se ve reflejado en infraestructura o en algún tipo de acción que pueda retornar una inversión. En este contexto legal del funcionamiento, pues en México tenemos una constitución, vivimos en un país federal, a su vez cada estado tiene constituciones, y en esas constituciones se establecen de cierta forma lineamientos para las deudas estatales. Algunos estados no tienen leyes para el manejo de la deuda estatal, pero sí tenemos una constitución federal sobre la cual se norman diferentes articulaciones, y a partir de aquí surgen las políticas públicas enfocadas al manejo de las finanzas públicas con énfasis en la deuda pública. La metodología que seguimos para este trabajo de investigación tiene que ver principalmente con definir la problemática en un contexto de análisis causa y efecto, el desarrollo de un modelo sistémico, establecer supuestos para este modelo y poder generar este modelo en diferentes escenarios para poder determinar cuál puede ser la política pública que nos conviene de cierta forma implementar. Este es el modelo causa y efecto, como por ejemplo tenemos la variable de ingresos propios. Ingresos propios disminuye de cierta forma tenemos diferentes ingresos, déficits, requerimientos, nuevos créditos, ingresos propios, fondos, ramos. Como por ejemplo, aportaciones del ramo 33, todos los fondos se suman a esta variable. Esta variable a su vez incrementa los ingresos totales. En ingresos propios, como os comentaba en un inicio, también incrementa los ingresos totales, y la participación de los diferentes ramos también incrementa los ingresos. A su vez, los ingresos incrementan los ahorros. A su vez, los ingresos
también nos permiten de cierta forma establecer un ciclo de gasto público. Dentro de la dinámica de la deuda pública, la deuda crece en función de los intereses y disminuye en función de los pagos. Ahí identificamos diferentes ciclos. Para generar indicadores respecto al bienestar, tenemos que existe una tasa de crecimiento poblacional que a su vez está conectado con el crecimiento del número de habitantes. Igual una tasa de crecimiento económico que también está conectado al tema del PIB. Esto nos permite obtener indicadores de la deuda pública respecto al PIB, de la deuda respecto a habitantes y sobre el comportamiento del crecimiento de la deuda pública en función de los pagos y de los ingresos. De forma macro podríamos identificar tres subsistemas, que es el subsistema de ingresos, de egresos y de normativa. Dentro de esto es la complejidad de la política pública que estamos planteando. ¿Por qué es una complejidad? Porque tiene diferentes variables y cada una de las variables puede hacer que otra variable crezca o disminuya y se van formando ciclos de retroalimentación positiva, que es un comportamiento exponencial, o un ciclo de comportamiento negativo, que en este caso es una variable que está afectando el crecimiento de otra variable, lo que puede generar diferentes movimientos en diferente tipo de gráfica que les mostraré en las siguientes diapositivas. Para poder hacer que estos escenarios se ejecuten, necesitamos ese modelo de pensamiento sistémico, poderlo ingresar a un software, que en este caso es el software de iThink. En ese software se mapean las variables en función de causa y efecto, pero lo que tiene este software es que nos permite, está diseñado para generar una programación automática. Entonces, cada uno de los ciclos representa ecuaciones de Euler con entradas y salidas. Estos gráficos que se ven, como por ejemplo, para el tema de balance financiero, el cuadro que se ve es realmente una resta. Entonces, es sobre los ingresos menos los egresos. Entonces, cada una de las variables está conectada a diferentes variables sobre las cuales, como les mencioné en un principio, los ingresos propios tienen efectos sobre los ingresos totales. A su vez, los egresos en gasto de capital, en gasto corriente, tienen impacto sobre el egreso total. A su vez, esto nos da un balance financiero y ese balance financiero también nos genera un indicador. Ese tipo de indicador está conectado de cierta forma sobre la deuda pública en función de la sostenibilidad del mismo macrosistema. Es como podemos obtener estos indicadores de gestión de las finanzas públicas respecto a, en este caso, Nuevo León. Y para esto se corrieron 4 escenarios. El escenario de mayor planeación con insuficiencia de recursos, el escenario de política pública exitosa, el escenario de caos en las finanzas públicas del Estado, el escenario de planeación tendencial con más recursos. Cada uno de estos afecta variables deterministas, como por ejemplo el gasto corriente, en un ejemplo de una mayor planeación con insuficiencia de recursos, digamos que vamos a disminuir el gasto corriente en un 20%, vamos a recibir más dinero vamos a recibir un 10% menos de dinero de la federación, vamos a recibir un 20% también de las aportaciones federales, pero vamos a crecer a un 3%. Otro para contrarrestar es este escenario, es parte de la política pública que se propone, que es disminuir el gasto corriente. Entonces, en este ejemplo, estamos disminuyendo el gasto corriente en un 60%, estamos incrementando las aportaciones federales, estamos también generando un mayor crecimiento económico, derivado también de la inversión del gasto capital. Se ejecutan estos escenarios y se proyectan por año. Entonces, cada año tiene un comportamiento dependiendo del tipo de escenario en planeación respecto a las finanzas públicas y a las acciones de gobierno que se están determinando realizar para poder generar algún tipo de ahorro.
En este tipo de herramientas que nos permiten jugar o evaluar o tener una brújula de la complejidad, el tema de finanzas públicas puede resultar un tema más cuadrado, por así decirlo, porque si bien ya tenemos herramientas que nos podrían ayudar a tener ese tipo de cuentas, pero estas cuentas no son lineales, son cuentas holísticas. Entonces, una variable puede afectar el comportamiento de todo el modelo. Es por esto que es un modelo complejo. Eh, Puede ser aplicado en soluciones como temas de transporte público, de movilidad, temas de contaminación, políticas públicas que nos ayuden a evaluar algún tipo de crecimiento de alguna enfermedad o políticas públicas que nos ayuden a determinar eh, el nivel, eh, el nivel óptimo en seguridad pública para un número de policías respecto a la incidencia en delitos. Entonces son modelos holísticos que tienen aplicación en problemas complejos. Y para esto nos basamos principalmente en metodologías. Una es de políticas públicas, es de Bardak, y la otra es de la dinámica de sistemas de Sterman. A partir de ahí hay una combinación de tanto la perspectiva de la política pública como la perspectiva de complejidad. Uniendo estas perspectivas es como se obtiene una metodología que fue propuesta por García. Esta metodología nosotros la estamos retomando y a partir de ahí generamos una metodología, pero conectada a la dinámica de sistemas, complejidad y al tema de política pública. Entonces, en conclusión, cuando se utilizan este tipo de modelos, el hacedor de política pública tiene mayores indicadores, tiene más información para tomar decisiones, también permite de cierta forma generar ahorros antes de la implementación de la política pública, también nos permite generar más confianza para el proyecto que se deba de implementar. El enfoque sistémico también nos permite poner más atención en los detalles y enfocarnos no a los efectos, sino a las causas raíces de las problemáticas. También nos proporciona herramientas metodológicas para pensar de una forma holística y poder hacer este tipo de proyecciones. Estos modelos no son modelos estáticos, son modelos que requieren constante retroalimentación, que eso es justa una de las ventajas de los modelos de complejidad, que es que son modelos que siempre se están retroalimentando de la realidad, lo que permite obtener mejores resultados en función de lo que se está proponiendo. No son modelos que se quedan estáticos y se limitan a algún tipo de proyección. Y en función de esto se generan lineamientos de política pública que pudieran ser incluidos en una ley de deuda pública en el gobierno del estado, en este caso en Nuevo León, y tiene que ver con establecer límites de endeudamiento, mayor tipo de indicadores, apoyarse en la gestión pública con este tipo de portales, con este tipo de herramientas de dinámica de sistemas, un poco también conectados con el tema de gobierno abierto, fortalecer la ley, generar mejores canales de comunicación para que esta información pueda ser entendida por un mayor número de personas, involucrar a más actores en estos temas de transparencia y pues darnos la oportunidad de poder validar este tipo de proyectos y generar este tipo eh, de incidencias de política pública en este tipo de modelos que nos permiten no enfocarnos únicamente a la evaluación, pero tener muy bien planteado el tema de diseño, el tema de análisis de la política pública, sobre todo porque en un futuro es lo que podría generar un, un mayor, una mayor probabilidad de que la política pública sea exitosa. Entonces, en el trabajo final de máster, básicamente se documenta este modelo, se hace énfasis en el tema de implementación, se menciona
cómo la complejidad tiene impacto sobre el diseño, el análisis y la evaluación de la política pública y se aporta en poder generar este tipo de visiones con una perspectiva a futuro para poder construir soluciones de largo plazo que nos permitan poder realmente atender las causas raíz de los problemas que generan la intervención de la política pública. Muchas gracias.